Seguimos compartiendo la mañana de Mercado Visión de este viernes 26 de diciembre. Feliz Navidad, Darío. Muchísimas gracias, feliz Navidad para todos. Qué semanita hemos pasado. Qué semanita. Gracias por venir y compartir este momento con nosotros. Bueno, se cierra un año también cuando nosotros hacemos un balance de todo lo que fuimos escuchando en voz de los diferentes actores de la cadena productiva y comercial. Es como para ponerle el marco al 2025 que se nos va. ¿Cuál es tu mirada en este aspecto? Que claramente fue un año histórico porque, como hablábamos antes de empezar la nota, a lo productivo o si querés a la efervescencia de los precios que tuvimos y que probablemente continúen, se sumó lo climático que, salvo los lugares donde lamentablemente todavía continúan con excesos hídricos muy notables, el resto produjo pasto como nunca, y eso de alguna manera también enmascaró algunas situaciones que veníamos trayendo de escasez de base forrajera. O sea, realmente ha sido un año histórico para la ganadería. Yo aspiro fervientemente a que este impulso además nos ayude a continuar en los años venideros. Darío, ¿qué significa esta posibilidad de recurso forrajero y esta demanda que está convalidando mejor precio por el pesado para el aspecto productivo? Para nosotros significa por ahí hasta, no iba a decir la culminación, pero prefiero verlo del otro lado, el inicio de una era que veníamos esperando, la era de poder intensificar los procesos de recría tendientes a llevar el animal a mayor peso antes del ingreso al corral. Sí. O sea, pasarlo ya a un animal de 350 hasta 380 kilos, y a veces un poco más, pero pongamos un promedio en los 360, 370 kilos al finalizar la recría, de tal forma de ahí iniciar un proceso de encierre que también podría ser más largo. Eso, de alguna manera, después derrama sobre la cría, porque genera una cuestión no solo de la necesidad de producirme terneros más pesados, sino la necesidad de armar cadena forrajera para sostener con éxito ese logro de terneros más pesados. ¿Estás viendo inversión en ese sentido? Digo, porque todo a lo que pueda aspirar la ganadería en términos de crecimiento está basado en ese aspecto, ¿no? Y ustedes que están como asesores recorriendo todo el país productivo, una suerte de termómetro para ver si realmente esto cala hondo en términos de inversiones ahí, en el suelo. Sí, te diría que no es notable, pero porque me parece que hoy, como decían analistas muy reconocidos en el sector, hoy también la ganadería se ha ocupado de pagar los platos que se rompieron en la época agrícola los últimos 2 años. Sí. Entonces, uno puede ver inversiones, por ejemplo, al lado de la reposición, ¿sí? Aumentar el porcentaje de reposición, o mejor dicho, comenzar una fase de retención guardándome más vaquillonas. Eso ya es una inversión en sí misma, claro, porque vos no estás realizando el bien, sino que te lo guardás y alguien te tiene que empezar a financiar. El año 2025 fue un año donde la ganadería, gracias a esos precios buenos que mencionábamos recién, ha podido de alguna manera paliar o minimizar los problemas que trae la agricultura. En la medida que seguramente que las tasas de interés vayan a la baja, que entonces empiece un financiamiento genuino de parte de las instituciones encargadas de eso, que el productor también le baje el nivel de aversión a ir a pedir la plata al banco y que la tasa no termine siendo un salvavidas de plomo. Y en la medida que este verano e inicio de otoño 2026 nos acompañen climáticamente hablando, ahí yo creo que vamos a empezar a ver mucho más deseo de quedarse con un poquito más de vaquillonas, de invertir en pasturas. Eso, cuando hablas con la gente que vende semillas, no es que hay un boom de venta de semillas forrajeras, es medio el promedio de todos los años y demás. Por lo menos hoy es intención de siembra. Vamos a ver en el 26 al principio qué es lo que realmente termina materializándose. Pero yo creo que es
es un muy buen puntapié inicial que tuvimos en 2025 y a partir de ahí es donde vamos a empezar a construir y las inversiones se van a empezar a ver. ¿Cuánto cuesta aproximadamente hacer una buena hectárea de pastura con condiciones agrícolas, te diría yo, para que después redunden beneficios también productivos? Tenés de todo porque depende mucho el nivel de fertilización inicial que tengas que arrancar, Claro. ¿no? Una cosa es pensar en Trenquelauquen, en zonas o campos donde ya venimos de una historia agrícola, que tenemos un porcentaje, o en realidad el fósforo en partes por millón está casi cubierto con una alfalfa que va a requerir más o menos 18 ppm de fósforo en el suelo, es decir, o arrancar en otra región con menores niveles. Pero yo te diría que el piso de los $600 tenés que pensar, o sea, es una inversión y para arriba techo casi no hay. Yo he escuchado en algunos momentos de $900 de inversión para una pastura que la tengo que hacer y en eso tenemos que cambiar. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero uno mismo a veces comete el error. Tenemos que cambiar el chip de la siembra y el cuidado de una pastura con visión ganadera a la siembra y cuidado de una pastura con visión agrícola. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer los mismos controles que hace un agricultor dedicado que busca tener un maíz de 12.000 o 14.000 kilos de rendimiento, el tipo ya arranca desde una precisión en la siembra, por supuesto todo lo que es la parte de arreglo del suelo inicial, que antes llamamos cama de siembra, hoy con la siembra directa y demás ha cambiado un poco el nombre, pero en realidad es tipo desde el inicio y desde los primeros estadios de la planta ya estamos cuidando el logro. Nosotros a veces sembramos una alfalfa y después yo encima con mi presbicia, que no los veo, después nos atacaban los pulgones o nos atacaban los trips y perdíamos plantas y vigor en esas plantas y habíamos invertido un montón de plata. Entonces yo lo que pido siempre es, como no voy a ser el que pueda detectarlos y darme cuenta que hay un problema, tengamos a los especialistas agrícolas arriba de nuestras hectáreas de pastura, porque esa inversión es quizás mayor a la que pusiste en el maíz, y la tengo que tener 4 años. 4 años te dura una pastura bien implantada hoy en día. Debería durar 4 años y te agrego una cosa más que siempre duele decir y a veces genera una reacción como si, no, estás loco. A vos te tiene que doler mucho quemar una pastura para reiniciar el ciclo agrícola. ¿Qué quiere decir esto? La población de plantas que tenés que tener en el 4º año de una pastura implantada tiene que ser buenísima, tal de que te dé lástima, pero por rotación Claro. el modelo tiene que ir ahí, porque eso quiere decir que si tenés buena población de plantas, pudiste pagar el costo de oportunidad de la tierra en cada año. Claro. ¿Sí? Si vos en el 4º o a veces 5º año tenés una población de plantas inferior al segundo, pero poco, o sea, la diferencia es poca, ahí vos decís, bueno, los 8 quintales, 10 quintales, 12, 14, 16 quintales que tuve que pagar todos los años de alquiler por mantener ese suelo ocupado con pastura, lo pagué. ¿Sí? Pero ¿qué esperamos muchas veces nosotros? Y me incluyo acá dentro del gran grupo. Y a veces esperamos tener una pastura completamente degradada para quemarla. ¿Qué termina pasando? Ese año no pagué el alquiler porque la producción de pasto que tuve y por ende la producción de carne resultante fue muy baja y ahí es donde nos perdimos un año de alquiler. ¿Qué influencia tiene el manejo de esa pastura durante los 4 años? Te diría que es todo, por eso es tan importante colaborar dentro de las distintas experiencias profesionales con aquellas personas que están todo el día cuidando pasturas. Te pongo el ejemplo de los semilleros de pasturas y sus equipos técnicos. Yo muchas veces que trabajo con la mayoría de ellos, lo que les pido es, muchachos, miren, yo no me voy a meter porque no soy un experto, para nada, no sé nada de esto, de regulación de la sembradora, de mejor forma que vaya a sembrar, de la profundidad y eso. No soy la persona a quien le van a preguntar. Ahora, necesito que ustedes, que acaban de ser elegidos para ser los proveedores, hagan ese servicio y además el servicio postventa inicial y que me ayuden a capacitar a los operarios y ejecutores clave, los pastores, como les llamamos nosotros ahí, porque ellos van a ser realmente los ojos de uno en eso y van a ser los reales responsables del éxito, ¿sí?,
de una gestión. O sea, el manejo lo hace todo, el clima colabora enormemente porque enmascara a veces pequeñas fallas de manejo, pero es una visión que la tenemos que, de alguna manera, complementar entre varios expertices, ¿no? O sea, quien piensa solamente en el pasto produce poca carne, y quien piensa solamente la carne termina reventando la pastura a los Destruyendo la 3 pastura, años claro. y con, digamos, esos errores nos cuesta muy caro. El gran desafío es encontrar el punto de equilibrio en eso, y los pastores, como decís vos, los que están con el novillito recriándose ahí, o con la vaca, depende del planteo que tengas, es necesario y fundamental que sepan muy bien cómo ir rotando esos lotes, me imagino. Sí, sí, totalmente. Mira, la semana pasada haciendo una gira por campos de Madariaga en el deslinde de Madariaga con Maipú, nos encontramos con esta situación. Algunas, este año, como fue un año bueno y los suelos buenos por ahí habían perdido algunas plantas del año anterior, vos te encontrabas mucho cardo en las pasturas, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que atacar, pero fíjate vos, teníamos parcelas bien largas, el agua ubicada en el extremo izquierdo. Entonces, si vos tenés una parcela muy larga y va a durar 3 días, ¿sí? Un tip de manejo que es muy sonso, pero que nos termina funcionando muy bien, es que vos cuando los hagas entrar el primer día a esa parcela, lo lleves hasta el extremo más alejado del agua. Para que cuando ¿sí? vayan caminando para el agua... Para que ellos se queden, inclusive Claro. le cerramos con un eléctrico, un piolín, por 4 o 5 horas sin acceso al agua, pero lo dejamos al fondo. Entonces ellos empiezan a comer del lugar más alejado Claro. al agua y vienen hacia adelante. Porque si no, naturalmente el animal, sobre todo en esta época de verano, el animal va a buscar estar más cerca del agua. Hay un repisoteo, si no es. Hay un repisoteo y siempre arrancan comiendo en los lugares más cercanos al agua y dejan la parte más alejada. Entonces me queda una parcela subpastoreada en una parte más alejada y sobrepastoreada en la otra. Para la vuelta, a los 25 días, porque en esta época nosotros decimos, che, guarda que podés volver a los 18 o a los 25 días, no mucho más que eso, tenés que volver pronto. Estamos dejando un poquito más de remanente que antes, sobre todo en las alfalfas, para hacer que coma más hoja, gane más peso, vuelva más rápido y haga 3 pasadas donde hacía 2. ¿Sí? Pero eso implica un manejo del remanente, o sea, hacer la gestión del remanente, que aprenda el pastor a ver cuál es la altura al cual lo tiene que dejar y que su rol sea dejarlo lo más parejito posible. Ahí usás la inteligencia de él porque él es el que va a encontrar la mejor manera de lograrlo. Qué importante es el recurso humano para todo esto, qué importante. Total y absolutamente. Y yo creo que en eso es algo que tenemos que trabajar los asesores. Me parece ya con varios años, esto no es un consejo porque nadie está habilitado para hacerlo, pero los buenos modos y la forma de llegar a esas personas que son realmente los gestores del éxito o del fracaso de los procesos es clave. Retándolos no llegás al mismo resultado, porque hoy lo decía en un Zoom a la mañana que estuve con una empresa del norte, así, es como con los chicos. Si la persona aprende a que vos estás esperando que te diga algo para retarlo, o sea, él ya viene como en una suerte de confesión, y vos lo retás, lo que lográs es que después no te lo cuente. ¿Sí? Con los chicos pasa eso. Si vos esperás para retarlo al nene que te venga a decir, mirá, me la mandé, papá, y lo esperás para retar, el tipo la próxima vez no te lo va a contar. Entonces yo necesito generar esa confianza. Y muchas veces es una cuestión de decirle, bueno, mira, a partir de mañana lo vamos a intentar de esta forma. No es decirle, lo que hiciste ayer estuvo mal. Porque en realidad se lo terminás diciendo, pero por el lado positivo. Yo no sé si esto es... A mí me funciona bastante bien y lo tratamos de llevar a cabo. O sea, ahí es parte de los modos del asesor o de los modos de quien tiene a su cargo el personal. Darío, ¿cuánto se puede ganar? ¿Qué ganancia diaria en esta época del año, con esa pastura y con este nivel de manejo, se puede tener?
Depende mucho del calor y de cómo venga, por ejemplo, por supuesto, de la composición botánica. Pero si vamos a un ejemplo como para hacerlo, mira, la gira la semana pasada, el día 18, vos tuviste, estamos con una ganancia sobre alfalfa consociada con pastobillo cercano a 900 gramos. Había sido la última pesada. Lógicamente estoy tomando noviembre, que es el mes donde probablemente tengas 1 kilo y 1,1 kg. O sea, el potencial del novillito de recría de ganar 1,1 kg, 1,2 kg está, ¿sí? El tema siempre es decir, bueno, ok, pero ¿en qué plazo me lo estás marcando? Claro. En un mes es probable que lo puedas ver. Si pesás cada 30 días, a veces no lo ves porque tenés mucho efecto del llenado del animal del primer día o el último día. Pero mi desafío siempre es, bueno, en la temporada de producción de la alfalfa, ¿cuánto podemos ganar? Yo hoy, en la medida que progresa la estación de verano, en la alfalfa lo que ocurre es que empieza a disminuir la relación hoja-tallo. ¿Sí? Hay menos hojas, hay más tallo, y eso estás comparando una hoja de 30% de proteína con un tallo de 11%. ¿Sí? Y todo lo que le falta de proteína lo tiene en fibra, y es una fibra menos de potencialidad. Claro, tenés ahí. y es una fibra, además, la del tallo, que es una fibra estructural. Es para que el tallo esté erguido, porque después va a ser la semilla. Entonces, esa estructuralidad o esa estabilidad estructural se lo da la lignina, se lo dan componentes que son indigestibles o muy poco digestibles en el caso de otra parte de la fibra. Entonces, cerrando esto, te diría que nuestro interés es estar por lo menos en un piso de 600 gramos en enero. Ese sería mi interés máximo, ¿no? Yo cuando estoy en el piso de los 600 gramos, siento que tengo para mejorar, sí, pero ya estoy en el escalón ya doblé el codo, dirían nuestros amigos del turf, ya doblamos el codo y estamos encarando la recta final de intensificación. ¿Por cuánto tiempo harías recría en estas circunstancias de mercado? Buenísimo punto, porque estamos en esas discusiones de si el negocio de la recría es bueno o es malo. Yo veo el negocio de la recría integrado con el corral de terminación en la mayor parte de los casos, pero en otros casos un negocio de cría más recría que le da flexibilidad al criador de ajustar carga con animales propios, ¿sí? Pero liberar esa carga en caso que se complique. Hoy diría, a relación compra-venta muy altas como la que estábamos verificando, ¿sí? Un ternero arriba de los 6.000 pesos por ahí y un novillito recriado de excelente precio, pero alrededor de los 4.800, 4.900 pesos. Después hay que netearlo de gastos a eso, pero solo se suele hacer más alto. Si yo veo una situación de compraventa hoy 26 de diciembre, hago la relación de compraventa y está alta, y al mismo tiempo me doy vuelta y miro el futuro de maíz a mayo, yo digo, mirá, ¿sabes qué? No te conviene vender el recriado para salir a comprar un ternero hoy 26 de diciembre. Te conviene seguir metiéndole kilos en el pasto, ¿sí? Y soltar por ahí el 15 de enero, empezar a encerrar. ¿Sí? Si yo quiero tomar la suba tradicional de a partir del 15 de febrero, marzo y abril, bueno, necesitaré encerrar por lo menos los primeros días de enero para así estar seguro que llego con 60 días al 15 de marzo, si no tengo que cumplir alguna cuota específica o, digamos, un estándar específico. Entonces, el mensaje, ¿cuál es? Cuando vos tenés una relación compra-venta mala y el precio del maíz bajo, que muchas veces están correlacionados, porque el precio del maíz bajo siempre decimos lo mismo, con maíz barato somos todos nutricionistas, no se necesita mucha ciencia, pero eso está correlacionado eso. Y en noviembre nadie toma en cuenta el modelo de la cría versus la recría en noviembre o en diciembre, porque estás tomando el precio del ternero cuando no lo hay y el precio del recriado cuando sí lo hay. Entonces, si la situación fuera diferente, estuviéramos quizá en noviembre y no el 26 de diciembre, pero si la situación fuera diferente y nosotros tuviéramos relación compra-venta positiva, o sea, yo estoy vendiendo el recriado y me compro un ternero más barato, porque seguramente el maíz esté altísimo, claro, en ese momento yo rotaría. ¿Sí? Rotaría y saldría en noviembre con un recriado de 320 y compraría 2 terneros de... Vamos a ver, lo que conseguís en noviembre de ternero, que eso, un ternero nacido en abril, marzo-abril, poco y caro. Entonces,
Hoy, bajo estas circunstancias, lo que estamos sugiriendo, mirando el pasto, imaginándonos de la foto el video hacia adelante, sí, bueno, pongámosle un poquito más de kilo a la recría, el valor del kilo producido está superando ampliamente el costo de ese kilo, y entonces, salvo que vos tengas un financiero que te apriete ya el 15 de febrero tengas que tener cobrada la tropa, entonces hay que vender el 1 de febrero, bueno, ahí ya tendríamos que haber planificado encerrar quizá en noviembre para estar seguro. Es un poco el tipo de razonamiento y siempre escuchando a los analistas que van también analizando las cosas de otros puntos de vista, porque vos por ahí te convencés, tantas horas viajando solo en el auto, te convencés que tenés la razón. Eso, hay que tener mucho cuidado con eso porque es peligroso. Hablar consigo mismo es bastante peligroso. Nadie te interpela ahí, ¿no? No, claro, claro. Darío Colombato, vamos a hacer una pausa breve. Te voy a distraer un ratito más. Te agradezco el hecho de que estés compartiendo con nosotros esta mañana. Ya estamos, pausa. Mañana de Mercado Visión que estamos compartiendo con el ingeniero Darío Colombato. Vamos, Darío, te propongo un poquito hacia atrás de la recría. Creep feeding. Vacas que por ahí necesitan ser liberadas o terneros que necesitan empezar a ser recriados más rápido. ¿Qué mirada tenés sobre ese aspecto? Es que hace 2 semanas en una charla en Coronel Suárez se me ocurrió cuando estábamos armándola, como previo a un remate especial de Angus que hubo, le puse una diapositiva con que 2026 iba a ser el año del creep feeding. Y acá siempre hay que hacer la disquisición, ¿no? Cuando vos necesitas disminuir la demanda que tiene la vaca de energía, vos tenés que destetar. O sea, si vos estás viendo que la vaca está perdiendo estado, digamos hoy 26 de diciembre, ¿no? Ves que la vaca empieza a perder estado rápidamente, ya terminó el servicio por ahí, o está terminando, o en enero, lo mismo pasa, pierde estado la vaca, el mensaje es destetemos. Porque la alternativa sería suplementar a la vaca, y de las dos cosas prefiero suplementar al ternero ya destetado, ¿sí? Y trabajar con un destete que hoy ya le llamaríamos anticipado y no precoz, porque los terneros son nacidos típicamente en la región que en general nos ocupa, son nacidos fin de julio, agosto y septiembre, entonces vos destetás en enero y tenés terneros de 5 meses y 6 meses. Entonces sería un destete anticipado. Ahora, en esta situación lo que nosotros estamos relevando de los campos que visitamos es muy buenos estados corporales de vaca, porque tuvimos pasto, tuvimos muy buena primavera, tuvimos pasto aún en las regiones más por ahí más complicadas, salvo las inundadas, que vamos a tener quizás algunos destetes más anticipados por un tema de que se nos achicó la superficie. Pero en la mayoría de los lugares estamos viendo buena cantidad de pasto. Ahora, ¿qué pasa durante enero? Como decíamos en el bloque anterior, en la medida que progresa la estación de crecimiento, las plantas pasan de los estadios vegetativos a reproductivos. Eso hace que baje la calidad nutricional del alimento, pero cantidad tiene. Entonces, si yo tengo la situación de, tengo cantidad pero bajó la calidad, ¿quién es y tengo un binomio? La vaca en buen estado, que es capaz, gracias a su rumen, es capaz de digerir con bastante eficiencia un pasto pasado y de menos gran calidad. Cantidad. Claro, menos calidad, gran cantidad. ¿Quién sufre en esa ecuación? El ternero en enero o febrero, que tiene un potencial de ganancia de peso al pie de la madre de 1,1 kg y hasta 1,2 kg. Típicamente vemos 800 gramos, a veces 700 gramos, lo cual nos marca el diferencial que tenemos todavía por mejorar. Ese ternero con ese potencial del kilo a ganar, por redondearlo, gana 400 gramos. Yo no me doy cuenta probablemente en un mes de que los terneros no están ganando lo que deberían, pero entre 400 y 600, y si querés, entre 400 y un kilo hay 600 gramos. No me tomes tan optimista y tomame 300 gramos de diferencia entre darle una suplementación a ese ternero o no al pie de la madre. Hoy la cuentita fácil, 300 gramos por día a 6.000 el kilo son 1.800 pesitos, ¿sí? Que estoy dejando de ganar. 1.800 pesitos por día son 54.000 al mes. O sea que vos estás dejando $40
por ternero por mes, serían casi unos 80 si fueran 2 meses. Entonces, el creep feeding, por eso estaba jorobando en nuestros viajes locos solos que vas haciendo en tu gira artística. Estaba jorobando que digo, este va a ser el año del creep feeding, porque me estoy encontrando con situaciones en donde tengo mucho pasto. El estado de la vaca es bueno, entonces no tengo necesidad de destetar rápidamente y puedo seguir destetando en marzo como tengo planificado. Pero yo quiero cobrar todos los kilos de ternero que pueda este año, porque vale un montón y porque el alimento no cuesta tanto. Entonces, relación insumo-producto imbatible hoy, ¿no? Con una relación insumo-producto imbatible, la cría, y sobre todo para el que hace ciclo completo, si yo logro en 2 meses tener terneros para la misma fecha de destete 20 kilos más pesados, es un campañón porque ahorré esos 20 kilos hacia la recría. Salgo muchísimo más, mejor estribado, como decíamos en el campo de chicos, salgo mucho mejor estribado a la recría. Si debía ser corral de inicio, prácticamente que quizás que reducís la cantidad de animales que haces corral de inicio. Los tipos ya aprenden a comer de chiquititos. Arranco con mejores ganancias de peso en otoño porque arranco con un ternero más pesado. Las hembritas hijas de vaquilla de 15 meses empiezan a tener chances reales de ser mamá de 15 meses también, porque pesan 20 kilos más al destete. Y lo último... Esa vaquillona, perdón, de 15 meses que tuvo ese ternero, liberado de ese ternero, probablemente no penalicen el segundo servicio, ¿no? Probablemente, si bien ya pasó el segundo servicio de ella, porque estamos planificándolo para ahora, enero del 2026, y el segundo ocurrió ahora, pero te complemento con esto y voy al punto tuyo. Si hay una categoría para hacerle cream feeding, si vos nunca lo hiciste y querés aprender, tratá de aprender con el hijo de la vaquilla de 15 meses. ¿Por qué? Porque esa vaquilla de 15 meses, parida, tiene 24, produce por lo menos en promedio 1 litro menos de leche que sus hermanas mayores. Entonces el ternero, que además es hijo probablemente de inseminación de toros de bajo peso, idealmente con alto crecimiento, pero muchos no tienen mucho crecimiento, y si yo encima de eso, de esa característica genética del ternero impartida por el toro, le doy menos leche de alimento, lo que tengo es un ternero muy chiquito. Entonces, si yo le diera cripa a ese ternero y subo en prácticamente, no es el 20% exacto, pero ponerle el 18% del total de rodeo, que son los hijos de esas vaquillas, si yo le subo 20 kilos a eso, estoy levantando el escalón inferior de peso, con lo cual todo tu promedio de peso al destete va a aumentar habiendo tocado solo esa categoría, ¿sí? Y cuando destetes ese ternero, sacale la mamá, pero no le saques el alimento de creep feeding por tiro un mes y después negociamos a 20 días, porque eso reduce muchísimo el estrés del destete. ¿Sí? En el campo decimos la desgracia con suerte. Bueno, me sacaron a mamá, pero me dejaron la batea, ¿no? Y eso nos está ayudando un montón. En los lugares que hacemos creep les pido, por favor, déjamelo un mes más, que hoy es barato, o sea, hoy es más fácil convencerlos a que lo dejen. Hoy no pesa tanto. Claro, déjamelo un mes más, porque eso, al reducir el estrés del destete, va a reducir la aparición de neumonías, va a reducir la aparición de problemas y la caída de peso del ternero post-destete, que es una cuestión notable por el estrés. Y te van a agradecer el aporte muy valorado hoy en día de tener un ternero más pesado al destete. Totalmente. Es mayor facturación. Nosotros eso lo hacemos en la mayoría de los lugares que trabajamos que tenemos ciclo completo, ¿sí? Pero si yo fuera criador puro, de hecho en mi familia lo somos, pero y teniendo la chance de armar un modelo, por lo menos sobre el hijo de la vaquillona, sabiendo que la ecuación es netamente positiva, y la realidad que aún para el criador puro, el aumentar los kilos facturados de ternero con margen positivo, al menos en los hijos de las vaquillonas,
como no va a haber una excesiva penalidad por el ternero pesado con respecto al liviano, porque la escasez también está determinada, o sea, el precio del ternero no va a ser un precio de oferta o de remate, digamos, cuando decimos de remate, me estoy bajándole el precio al remate, porque tampoco es que nosotros vamos a aumentar el número de terneros notablemente de la zafra de este año. O sea, perdimos vacas, probablemente muchas de esas vacas no daban terneros de ninguna manera, pero tampoco es que se espera muchísimo más terneros que el año pasado. ¿Qué foto ves del feedlot hoy? Y la foto es, si querés, fea porque vengo de perder eficiencia de conversión este año por culpa de la lluvia. ¿Sí? El barro es mi enemigo número uno y donde podemos tener datos en los cuales confiar de conversión, estamos 1 kilo arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si vos estabas teniendo conversiones de 7,5 a 1, esto con peso ya desbastado, camión menos el desbaste. Si yo estaba en 7,5 a 1, llegué a tener 8,5 a 1, o sea, perdí 1 kilo. Por suerte me salvó la campana de la comida barata. Claro. Pero realmente el barro este año, aún en los corrales que teníamos pendiente, que había un programa de limpieza, claro, como vos tenés programas de que cada 4 años haces un corral a cero, el que ya tenía 3 años de arreglos menores, pero no el arreglo mayor, este año la sufrimos. La foto es digamos, complicada por eso y complicada porque si yo hago con relación de compra y venta de hoy, el recriado calentito a 4.800, probablemente más flete, más algunas cosas, ¿no? Gastos comerciales, y un gordo que está espectacular, pero que probablemente estés hablando de 4.000 neto, digamos, 4.000 pesos neto, y el margen es negativo. Ahora, yo siempre tengo que mirar también el video, y el video a mí me dice que en los últimos 10 años, en pesos constantes, dólar CCL o dólar MEP, febrero, marzo, abril tuvieron entre un 8 y un 11% más de precio que el promedio de los años. Y ya tenemos 10 años de datos, no es un tema, digamos, del año pasado. ¿Qué espero yo? Y espero una suba que Dios dirá en qué rango se puede situar en febrero, marzo, abril, motivada por la escasez estructural del novillo gordo. El novillo ya está escaso, pero en febrero, marzo, abril se hace más escaso porque hay menos encierres de verano y porque como Argentina tiene el mercado del consumo interno que pide más liviano y el mercado de exportación que pide más pesado, la gran afluencia del liviano ocurre en tercer y cuarto trimestre del año y el primero queda ahí boyando. Ahora estamos en ese abraxas, diría Germán Gese. ¿Liviano o pesado? ¿Quién va a dirimir esto? ¿Cuánto más pesado iremos haciendo con el correr del tiempo a partir de una demanda internacional que parece que está cada vez más firme y una demanda interna que también lucha por no resignar su consumo? Sí, es exquisito ese dilema, porque vos te encontrás con la sorpresa del mercado argentino con dificultades económicas claramente, pero no resignándose a perder su share de consumo de carne vacuna, de alguna manera convalidando aquello que hablamos siempre, la demanda inelástica. Acordate, en 2010, para los más memoriosos, tuvo que subir un 200% la carne para que la demanda se ajustara en un 20%. Entonces, eso marca la inelasticidad de la demanda del mercado interno argentino, que es una bendición. Cuando salimos del país es una bendición, cuando estamos es como que la queremos derrotar. Ahora, te cierro con esto. Desde el punto de vista de quién va a dirimir eso, estaremos peleándonos en 2 frentes. El primer frente es la demanda nos pide animales pesados y nuestro deseo es vamos a meterle más kilos en la recría y vamos a meterle después 120 días o hasta 150 en el corral para tratar de que además la buena recría se transforme en mejor marmoreo y área de ojo de bife, pero sobre todo marmoreo, para que me paguen bonificaciones que ya aparecen y son cada vez más firmes, ¿sí?
Pero por otro lado yo tengo que recomponer mucha base forrajera en un montón de lugares y entonces el deseo ese de decir, bueno, que todos pasen a recriar hasta 370 kilos va a tener que esperar un tiempo porque tengo que recomponer una base forrajera para la cual, como hablamos en el otro bloque, necesito plata, necesito clima, o por lo menos que el tiempo, y necesito también terminar ese de tener la espada de Damocles de una vez por todas, de que alguien puede venir en 2 años y tratar de romper todo. Eso lo estamos discutiendo en muchos foros, ¿sí? Grupos de WhatsApp, de analistas y todo. Te dicen, y la cuestión política. claro, te Argentina... dicen, ¿por qué invertir ahora en el pesado si después en 2 años vienen los otros o pueden venir los otros? Y la verdad que si vivimos con ese cuco vamos a llegar al 2080, bueno, yo no creo, pero vamos a llegar a 20 años vista, 30 años vista con esta misma discusión. En algún momento argentinos a las cosas, dijo Ortega Gasset, digamos, che, tratemos de llegar al pesado los que podamos. Este escenario lo va a agarrar de pechito a favor el que venga ordenado. El no ordenado le lleva 2 o 3 años porque ganadería es muy distinto a agricultura o a otras actividades y a ese quizá le cueste mucho más usufructuar todo lo que se viene. Te hago la última y tiene que ver con algo que ya se vino, que es la trazabilidad electrónica. ¿Cómo estás viendo en los campos de cría que vos asesorás asumir no digo desafío, esta nueva realidad que tiene el sector? Sí, te diría que... ¿Se hizo prematuro esto? ¿Se tendría que haber hecho optativo? Bueno, es la gran... Ya se hizo, ya es contrafáctico. Claro, es contrafáctico. Hace 2 años, por lo menos, que se venía conversando con esto. Nosotros usamos caravana electrónica en muchos campos hace quizá 10 y siempre te cuento lo mismo. Arrancamos porque en los mercados de exportación, en los filos de exportación, para no tener que leer y cometer tantos errores visuales. A partir de ahí descubrimos que como venían asociadas a un quick, yo podía hacer mi score de proveedores solamente leyendo la caravana. Esto no va a ser posible con el sistema tal cual está previsto hasta donde entendemos, salvo que haya alguna modificación, porque a vos te van a dar como productor un número de caravana. Ese número de caravana no va a venir asociado a un quick. Entonces, si yo me compro una feria o una tropa con 3 grupos de animales y los mezclo en el camión, yo podría saber de quién es quién entrando uno por uno a Senasa y eso me va a matar. O sea, eso me saca de la cancha a todo mi planteo. Eso quizás pueda ser solucionable. No soy un técnico informático, no lo sé, pero podría llegar a ser más, digamos, lograble. Ahora, el punto para los productores de cría, hemos conocido vecinos en Formosa, de campos a los que visitamos, que todavía no tenían la caravana puesta de 2004. Esto no quiere decir que no se tenga que hacer electrónico. Ahora, muchachos, esperemos, esto va a terminar siendo una obligación y en muchos casos, ojalá los menos, pero va a generar demoras en la comercialización porque no vas a poder salir si no tenés las caravanas compradas y demás. Bueno, nos tendremos que ayornar. Yo siempre dije lo mismo, no quiero que sea obligatorio, quiero que todos la usen, que es diferente, ¿sí? Porque nosotros lo que siempre vimos con esto es que es una herramienta valiosísima para generar información. Además del efecto de rastreabilidad o trazabilidad que se le puede dar. Ahora, si esto se hace demasiado apurado o con la vía que es una imposición que solo paga el criador y que no paga el resto de la cadena, ahí es donde empiezan las quejas, algunas con razón y otras más de esa carrera del rengo en el safari, ¿viste? Que dice no corran que es peor cuando viene el león. Bueno, tampoco podemos, algunos se va a tener que caer del sistema. Gracias por venir. Que tengas un próspero 26. Si Dios quiere nos vamos a estar viendo, Darío. Valoramos mucho que hayas pasado por acá. Muchísimas gracias, es siempre un gusto estar y conversar con ustedes. Y sí, ya ahí a principios, tercera, cuarta semana de enero, vamos a hacer alguna actividad seguramente juntos. Probablemente nos veamos por la zona de Pehuajó, por aquellos pagos. Algún asadito de los ricos habrá. Sí, vamos tirando alguna información para aquellos que tengan que prender el fuego. Totalmente. Pausa breve, ya estamos.